No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Cuando era niño tuve una experiencia que hasta el día de hoy me resulta imposible de explicar. Estaba en octavo grado, tendría unos 13 años, y como cualquier adolescente pasaba la mayor parte de mi tiempo entre la escuela, los videojuegos y las discusiones tontas con mi hermano menor. Compartíamos cuarto en ese entonces, aunque a veces él dormía en el sofá cuando se quedaba hasta tarde viendo la tele. Era una rutina bastante normal, nada fuera de lo común. Una noche, sin previo aviso, tuve uno de los sueños más intensos y aterradores de mi vida. Recuerdo que en el sueño estaba observando todo desde arriba, como si flotara en el aire. Afuera de mi casa había una camioneta blanca, de esas tipo furgón de carga sin ventanas traseras. Un hombre desconocido se bajó, caminó directo hacia la entrada y con una frialdad espantosa forzó la puerta y entró a la casa. Yo intentaba gritar, correr, moverme, pero era como estar atrapado en una película. Todo sucedía frente a mis ojos y yo no podía intervenir. Lo más espantoso fue lo que vino después. El intruso no fue a la sala ni a mi cuarto, sino al de mi hermano. Entró, lo tomó de la cama como si fuera un objeto y se lo llevó. Yo me desesperaba desde arriba, viendo cómo mi hermano era arrancado de su cama sin poder mover un dedo. Fue una sensación de impotencia brutal, me sentía obligado a presenciar algo inevitable. En ese instante desperté de golpe, el corazón me latía tan fuerte que sentía que iba a salírseme del pecho. Miré el reloj, eran alrededor de las 3 de la madrugada, todo estaba en silencio. Me quedé varios minutos sentado en la cama, tratando de convencerme de que solo había sido una pesadilla. Sin embargo, había algo en el ambiente, un silencio demasiado pesado, como si la casa entera estuviera conteniendo la respiración. No pude resistir la necesidad de comprobar que mi hermano estuviera bien. Caminé hasta su cuarto y lo encontré durmiendo profundamente, tranquilo, respirando con calma. Lo observé un rato, todavía con la piel erizada por el miedo. Fue en ese momento cuando sentí un impulso extraño, casi irracional. Tenía que ir a la cocina. Prendí todas las luces a mi paso, como si la claridad pudiera protegerme de lo que fuera que había sentido en ese sueño. Cuando llegué a la cocina, encendí la última lámpara y me acerqué a la ventana que daba a la calle. Ahí ocurrió lo que me marcó para siempre. A pocos metros, justo frente a mi casa, un par de faros se encendieron en la oscuridad. Era una camioneta blanca, idéntica a la del sueño. Apenas encendió las luces, arrancó con un rugido y desapareció a toda velocidad por la calle. Me quedé paralizado, con la respiración cortada. No podía creer lo que estaba viendo. Corrí a despertar a mis padres gritando, balbuceando lo del sueño, lo de la camioneta y lo que acababa de ver. Mi papá, aunque medio incrédulo, salió de inmediato con una linterna y revisó la calle, pero no encontró nada. Ninguna camioneta, ningún ruido, solo la calma absoluta de la madrugada. Desde esa noche algo cambió en mí. Durante meses me fue imposible dormir con las luces apagadas. Cada sombra en mi cuarto me parecía sospechosa y el sonido de un motor me ponía en alerta. Lo más perturbador era la sensación de que mi sueño había sido una advertencia, como si me hubieran mostrado lo que podría haber pasado y luego me hubieran dado la oportunidad de impedirlo. Nunca volvimos a ver esa camioneta cerca de la casa, pero yo no he podido olvidar ese instante en el que la línea entre el sueño y la realidad pareció borrarse. A veces pienso que vi una especie de ensayo de lo que iba a suceder y que esa visión me permitió reaccionar a tiempo, aunque nunca sabré si realmente salvé a mi hermano de algo o si todo fue una coincidencia imposible de explicar. Hasta hoy, cada vez que recuerdo esas luces encendiéndose justo después de mi pesadilla, me recorre un escalofrío, y siempre me queda la misma pregunta en la cabeza: ¿qué habría pasado si no me hubiera despertado? Mi mejor amiga de la universidad fue, sin duda, una de las personas más importantes de esa etapa de mi vida. Compartimos clases, largas noches de estudio, fiestas, secretos y esa complicidad que pocas veces se encuentra. Ella era alegre, espontánea, siempre tenía la frase justa para hacerme reír cuando todo parecía ir mal. Cuando nos graduamos, cada una tomó un camino distinto. Yo regresé a mi ciudad natal para trabajar, mientras que ella decidió quedarse en el pueblo universitario. Nunca dejamos de hablar, aunque ya no era lo mismo de antes. Mensajes, llamadas cada tanto y la promesa de vernos cuando pudiéramos coincidir. Todo cambió de golpe. Una noche recibí la noticia de que había sido atacada.
y que su vida había terminado de una manera cruel e injusta. Recuerdo que me quedé paralizada, sin poder asimilarlo. El mundo se volvió irreal, como si de pronto me hubieran arrancado un pedazo de mi propia historia. Fui al funeral. No sé cómo logré estar ahí. No dejaba de repetirme que ella no podía ser la persona dentro de ese ataúd, que en cualquier momento iba a aparecer riendo, como siempre lo hacía. Pero no apareció. Y yo regresé a mi casa con un vacío enorme, un dolor que no sabía cómo llevar. Una semana después del funeral tuve un sueño que nunca he podido olvidar. En él estaba en un bar cualquiera, de esos en los que solíamos salir en la universidad. De repente, ahí estaba ella, mi amiga. Al principio no parecía la misma, estaba callada, seria, distante. Yo trataba de hablarle, pero había algo en su mirada que me hacía sentir que no era del todo ella. Hasta que de pronto, en el mismo sueño, recordé lo que había pasado en la vida real. Recordé que ya no estaba conmigo, y en lugar de sentir miedo, lo que me invadió fue una alegría inmensa, como si me hubieran devuelto un regalo imposible. Le sonreí y la abracé. En ese instante, ella volvió a ser la de siempre. Me miraba con ternura, reía como antes, y por un momento sentí que todo era como antes de que su vida fuera interrumpida. Aproveché la oportunidad y le hice la pregunta que me carcomía por dentro. ¿Sufriste? Ella me miró con una mezcla extraña de compasión y tristeza y respondió: sé que tú sabes que sí, pero voy a decirte que no, para que te sea más fácil. Sus palabras me atravesaron. Era como si estuviera cuidándome incluso en ese plano imposible. Luego me contó algo más. Me dijo que su sobrina, la que había fallecido apenas un mes antes a causa de un cáncer infantil, había venido a buscarla, que había sido ella quien la había acompañado para llevársela. No entendí bien qué quería decir con eso, si hablaba de un más allá o de algo simbólico, pero sus palabras me llenaron de un consuelo extraño. El sueño siguió un poco más. Caminamos juntas, conversamos como lo hacíamos antes, sin prisas, como si el tiempo no existiera. Después, todo se desvaneció y desperté. Abrí los ojos con lágrimas en la cara y el corazón agitado. No sabía si reír o llorar. Durante días me repetí que había sido solo un sueño, producto del duelo, una manera de mi mente de intentar cerrar una herida tan profunda. Pero en el fondo, nunca pude quitarme la sensación de que había sido algo más. Hasta hoy, pienso mucho en ese encuentro. Quiero creer que de verdad fue ella, que me buscó para despedirse y darme un poco de paz. Tal vez fue una ilusión de mi mente, pero también es posible que, aunque sea por unos minutos, la frontera entre este mundo y el otro se haya abierto y me haya permitido hablar con mi amiga una última vez. A veces, cuando estoy sola y la recuerdo, me aferro a esa posibilidad, que no fue un simple sueño, sino una conversación real, que de alguna manera podré volver a verla. Cuando tenía unos 12 o 13 años, mi vida era bastante rutinaria. Mi mamá trabajaba todo el día y yo ya era lo suficientemente grande para no necesitar guardería ni que alguien viniera a cuidarme. Pasaba mucho tiempo solo en casa, lo cual al principio me parecía emocionante. Tenía la tele para mí, podía prepararme mis propios bocadillos y, en general, sentía que era una especie de prueba de independencia. Mi mamá, para quedarse tranquila, tenía la costumbre de llamarme un par de veces durante la jornada. No eran conversaciones largas, más bien un chequeo rápido. Si estaba bien, si había comido, si alguien había tocado la puerta. Las típicas cosas que una madre necesita saber para asegurarse de que su hijo está a salvo. Yo ya me había acostumbrado a esos llamados y, en cierto modo, me daban seguridad. Un día normal de verano, mientras estaba en casa viendo dibujos y comiendo cereal, el teléfono sonó. Contesté y era mi mamá. Tuvimos una conversación breve, igual que siempre. ¿Todo bien? ¿Sí? No abras la puerta si alguien llama. Ya sé. Muy bien, hijo, cuídate. Colgué el teléfono y no le di más vueltas. Era lo de siempre. Pasaron unos 15 minutos y el teléfono volvió a sonar. Me pareció raro, porque mi mamá no solía llamar tan seguido, pero igual contesté. Al otro lado de la línea otra vez estaba ella. Nos saludamos y, como broma, le dije: ¿tan lento está tu día que ya me llamaste 2 veces? Hubo un silencio extraño, silencio de esos que se sienten pesados, que incomodan. Y luego mi mamá respondió, con un tono serio y firme que no le conocía: yo no te he llamado hoy, se me heló la sangre.
Pensé que estaba jugando conmigo, pero lo raro es que mi mamá nunca hacía ese tipo de bromas. Insistí, medio nervioso. Claro que sí, hablamos hace un rato, me dijiste lo de siempre. Ella guardó silencio unos segundos más y luego, con la voz tensa, me preguntó exactamente qué me había dicho esa primera llamada. Yo repetí la conversación palabra por palabra y al hacerlo sentí un escalofrío. Era idéntica a cualquiera de nuestras charlas. La misma voz, la misma calma, las mismas palabras, todo. Escúchame bien, me dijo al fin, con un tono de urgencia que me hizo temblar. No contestes la puerta, no contestes el teléfono a menos que sea yo, y quédate dentro de la casa. Voy para allá ahora mismo. Colgó sin esperar respuesta. Me quedé parado frente al teléfono con la sensación de que las paredes de la casa se habían encogido de golpe. Si no había sido ella la primera vez, entonces ¿quién había llamado? ¿Cómo era posible que sonara exactamente igual a mi mamá? ¿Cómo sabía qué decirme para que yo no sospechara nada? Fueron los 30 minutos más largos de mi vida. Me asomaba por la ventana cada tanto, convencido de que alguien iba a aparecer en la puerta. El silencio de la casa se volvió insoportable y cada crujido del piso sonaba como si hubiera alguien más conmigo. Cuando por fin llegó mi mamá, entró de inmediato y me abrazó tan fuerte que casi me deja sin aire. Estaba pálida, con los ojos muy abiertos, como si la misma idea de que alguien hubiera suplantado su voz la aterrara más que a mí. No volvió a su trabajo ese día, se quedó conmigo hasta la noche, revisando una y otra vez que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas con seguro. Después de eso, acordamos algo que se volvió regla en la familia. Cada vez que uno llamara, debía decir una palabra clave, una especie de contraseña secreta para asegurarnos de que éramos realmente nosotros. Con los años, la vida siguió y lo que pasó quedó como una de esas historias familiares que mi mamá recuerda con seriedad y que yo cuento como una de las experiencias más extrañas de mi infancia, pero nunca logramos encontrarle explicación. El teléfono no guardaba registros, así que no había forma de comprobar de dónde había venido la primera llamada. Lo único que sé es que alguien o algo habló conmigo usando la voz exacta de mi madre. A veces me pregunto qué habría pasado si esa segunda llamada nunca hubiera existido. Si mi mamá no me hubiera avisado que ella no era la que me había llamado primero, yo nunca habría sabido la diferencia, y quizás algún día habría abierto la puerta pensando que obedecía sus instrucciones, y esa idea me persigue hasta hoy. Tenía unos 16 o 17 años cuando ocurrió algo que hasta el día de hoy me resulta imposible de explicar. Era una tarde cualquiera, de esas normales en las que toda mi familia estaba en casa. Yo estaba sentada en la mesa del comedor, repasando algo de tarea y hablando de tonterías con mi papá, que estaba a mi lado cortando una salchicha con un cuchillo grande. Era una escena tan común que no le prestaba demasiada atención, hasta que de pronto todo cambió en cuestión de un segundo. Estaba mirando el movimiento de su mano, el sonido del cuchillo cortando, cuando algo negro, como una sombra compacta, cruzó la mesa a toda velocidad. Golpeó contra la mano de mi papá y el cuchillo se desvió bruscamente. La salchicha cayó al suelo de un solo golpe, como si alguien la hubiera tirado a propósito. Salté de mi asiento con un sobresalto, el corazón en la garganta. Todo había pasado tan rápido que me costaba procesarlo. Parpadeé y de golpe la escena era completamente distinta. La salchicha seguía intacta sobre el plato, el cuchillo aún estaba en la mano de mi papá, en la posición correcta, como si nada se hubiera movido. Era como si el tiempo se hubiera reiniciado en el lapso de un pestañeo. Lo más perturbador no fue solo lo que vi, sino la expresión de mi papá. Él me estaba mirando fijamente, con los ojos muy abiertos, como si también hubiera presenciado lo imposible. Traté de disimular, convencida de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero antes de que yo dijera nada, él me preguntó, ¿por qué saltaste así de golpe? Me quedé helada. Si yo lo había imaginado, ¿por qué él estaba igual de alterado que yo? Intentando sonar natural, respondí, es que pensé que vi algo raro. Entonces él, con voz baja, añadió, ¿tú también viste cómo cayó al piso? Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No estaba loca, él había visto lo mismo. Los dos vimos la sombra, el cuchillo desviarse, la salchicha cayendo. Y sin embargo, ahí estaba, intacta en el plato. Mi mamá, que estaba de espaldas lavando los trastes, volteó confundida. Ella no había escuchado nada, no había visto nada. Para ella, no había pasado absolutamente nada extraño.
Mi papá y yo insistimos, escuchamos el golpe en la mesa, vimos la caída, vimos cómo desapareció, y luego, en un parpadeo, todo había vuelto a la normalidad. Era como si el universo hubiera mostrado una versión equivocada de la realidad y luego se hubiera corregido. Esa noche no hablamos más del tema. Yo estaba demasiado nerviosa y él, que siempre fue un hombre tranquilo y con buen control de sus emociones, decidió guardar silencio. Pero su mirada lo decía todo. Él también estaba impactado. Con los días tratamos de seguir adelante, aunque de vez en cuando mencionábamos el incidente con incredulidad. Mi mamá siempre nos decía que seguramente fue nuestra imaginación, pero ninguno de los dos lo creemos. ¿Cómo imaginar lo mismo, con tantos detalles al mismo tiempo? Han pasado años desde entonces y aún lo recuerdo con una claridad absurda. Fue tan real como cualquier otro recuerdo de mi adolescencia. La sombra negra, el cuchillo desviándose, la salchicha en el suelo y luego nada. Todo borrado en un instante. Hasta hoy sigo sin explicación. Solo sé que esa fue la primera vez que comprendí que lo cotidiano puede romperse de golpe, que la realidad puede fallar, como si hubiera una versión alterna que se coló un segundo antes de corregirse. Y lo más inquietante es que no lo viví sola. Mi papá estuvo allí y los dos sabemos lo que vimos. Hace unos años un amigo me pidió ayuda para organizar mejor su garage. Él siempre había sido de esos tipos que acumulan herramientas, cajas con tornillos, bicicletas viejas y aparatos que algún día podrían servir. El garage era un caos y lo que más necesitaba era espacio para colocar cosas sin que todo terminara en el suelo. La idea era simple: construir unas repisas en un hueco lateral del garage que parecía perfecto para eso. Mi amigo había comprado 2 tablones grandes de madera y el plan era cortarlos por la mitad para tener 4 estantes del mismo tamaño. Yo no soy carpintero, pero me gusta ayudar en esas cosas y además era una buena excusa para pasar la tarde juntos. Me acuerdo clarito, él tomó la primera tabla, la midió, marcó el centro y con la sierra eléctrica la cortó en 2 pedazos perfectos. Yo estaba justo al lado, viéndolo hacerlo. La madera quedó pareja, sin astillas. Agarramos las 2 mitades y las dejamos apoyadas en la pared del garage. Quedaba la segunda tabla por cortar, pero justo en ese momento dijimos, vamos a comer algo antes de seguir. No tardamos mucho. Hicimos unos sándwiches, conversamos un rato en la cocina y como media hora después volvimos al garage listos para terminar el trabajo, pero al entrar nos quedamos congelados. Contra la pared ya no encontramos las piezas de madera, sino 2 tablones completos, intactos, como si nunca hubiéramos cortado nada. Los cortes simplemente no existían. Yo me quedé mirando fijamente, convencido de que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Toqué la madera, la revisé, incluso le pasé la mano por el borde donde recordaba perfectamente haber visto el corte. Nada. Era lisa, sólida, como recién salida de la tienda. Mi amigo estaba tan confundido como yo. Lo vi caminar en círculos, revisando el suelo, como si los trozos cortados se hubieran deslizado a algún rincón. Abrimos cajas, movimos cosas, revisamos detrás de las bicicletas viejas. Incluso fuimos a ver si, de algún modo absurdo, las mitades habían quedado en la cocina. Pero no había rastro de ellas. El detalle extraño es que él solo había comprado 2 tablones, ni más ni menos. No había manera de que hubiera otros escondidos, ni de que hubiéramos confundido los cortes. Yo estuve presente, vi cómo partía la madera en 2, escuché el sonido de la sierra y vi el polvo de madera caer al suelo. Fue real. Al final nos quedamos mirando los tablones como 2 idiotas. Él levantó las cejas, se rió nervioso y dijo, bueno, al menos no se arruinó nada, todavía tenemos 2 tablones completos. Yo traté de bromear, pero por dentro sentía un escalofrío raro. Volvimos a cortar la tabla y terminamos los estantes como si nada, pero la sensación no se me fue. Durante días no podía sacarme de la cabeza lo que había pasado. No era un problema práctico, no perdimos nada de valor. Era algo mucho peor, una contradicción directa frente a mis ojos. Un hecho imposible. Ni él ni yo tenemos explicación. Con el tiempo nos acostumbramos a mencionarlo de vez en cuando como ese día raro del garage. Pero cada vez que lo hacemos se nos queda la misma cara de duda. Es un misterio menor, sí, pero suficiente para hacerme pensar que el mundo funciona con reglas que no entendemos del todo.
que a veces la realidad parece corregirse sola, como si lo que viéramos fuera un error de un sistema más grande del que apenas alcanzamos a notar un parpadeo. Y lo peor es que, en el fondo, sigo convencido de que no fue mi imaginación. Yo vi esa tabla cortada, y nunca voy a olvidar la sensación de volver y encontrarla como nueva, como si lo que había presenciado hubiera sido borrado del universo. Esto pasó cuando estaba en la preparatoria, alrededor de 2006 o 2007. Tenía una rutina bastante establecida. Cada mañana, antes de ir a la escuela, pasaba por un Starbucks que quedaba en el camino. Era casi un ritual. Me compraba un latte, charlaba un poco con el barista que me parecía muy simpático, y siendo honesta, bastante lindo, y después seguía mi camino a clases. Todo eso me tomaba entre 30 y 45 minutos desde que salía de mi casa hasta que entraba al edificio de la escuela. No era nada extraordinario, pero en la rutina encontraba comodidad. Mis amigos incluso bromeaban con que estaba atada al café y que no podía empezar el día sin mi visita al Starbucks. Yo me reía, pero también quería demostrar que no era tan dependiente como decían. Una mañana decidí que ese sería el día en que iba a probarlo. Tenía una reunión temprana para la clase de teatro, así que pensé que era la excusa perfecta. Nada de café, directo a la escuela. Salí de mi casa a las 7:30 en punto, hasta recuerdo que le mandé un mensaje a mi crush de aquel entonces. Ya salí, nos vemos en un rato. Le mandé incluso una foto de mí saliendo, para que no quedara duda. Lo que pasó después es lo que hasta hoy no puedo explicar. Caminé hasta la esquina de mi calle y lo siguiente que recuerdo con claridad es estar en la escuela, sentada con mis amigos, esperando a que empezara la reunión de teatro. Tenía un café en la mano. Miré el reloj. Eran las 7:45. Me quedé congelada. El recorrido más rápido, incluso sin detenerme por el café, siempre me tomaba al menos 25 minutos. Y sin embargo, ahí estaba yo, en el salón, lista, con tiempo de sobra y con un café que, según mis amigos, había comprado como siempre. Ellos, entre risas, empezaron a bromear. «Ajá, dijiste que no ibas a comprar café y aquí estás con uno. Seguro saliste antes de tu casa y no lo quieres admitir». Me quedé callada, porque en ese momento no entendía absolutamente nada. Revisé mi celular para ver si había algún error, y ahí estaba mi mensaje, enviado a las 7:30 exactas con la foto incluida. No tenía sentido. Lo más extraño vino al día siguiente. Decidí retomar mi rutina normal y pasé al Starbucks. El barista, el mismo de siempre, me sonrió y me dijo: «¿Dónde estuviste ayer? Te esperé, incluso hice tu café de antemano porque sabía que vendrías, pero nunca apareciste». Me quedé helada. Le expliqué que sí había pasado, que tenía el café en mis manos en la escuela, pero él insistió en que nunca me vio, y lo conocía lo suficiente como para saber que no estaba mintiendo. Esa tarde lo hablé con mis amigos. Ellos estaban seguros de que me habían visto entrar al salón con un café como cualquier otro día, pero yo no recordaba haber pisado Starbucks esa mañana. Entre todos tratamos de darle una explicación lógica, pero ninguna cuadraba. Con el tiempo, el recuerdo se volvió una especie de anécdota extraña que no me deja en paz. A veces pienso que fue una especie de salto en el tiempo, como si hubiera llegado de golpe a otro punto de la mañana sin vivir el trayecto completo. Otras veces me pregunto si estuve en dos lugares distintos y las personas que me rodeaban vieron versiones diferentes de mí. Lo cierto es que sigo sin entender cómo pude aparecer en la escuela en apenas 15 minutos con un café que nunca compré. Y lo más inquietante es que, de todas las mañanas de mi adolescencia, esa es la única que no puedo reconstruir. Un tramo entero de mi vida se siente borrado. Antes de terminar este video, queremos tomarnos el tiempo para darles noticias y saludar y agradecer a algunos de nuestros seguidores de esta familia de tenebrosos. Enrique Jesús Morilla Alcanta, 9855, Marcia Valencia, _Cuca3HW, Tania Lubou Bugniftaux, 4784, Magda Olson, 9295, Noraelia Leal Alanís, 3321, Asdrubelt, 3082, Griselda Cuevas, 2386, Anto Guerra, 3459, Isaí Barrios, _BV3OM, Victoria Duper, 8153, Rosadelia González Ruiz, Pedro García, 1970, Mariana Hernández, 4320,
Una mención especial para Gabriel García Miranda, 7846, María Elena Molina, 2583, Javier Cano, -W1Q, Lucía Vanessa, Andy Merengue, Stella Mendoza, 7486, Selene García, 8618, Lady Antelo Paredes, -BG1VF, Celia Hernández, -R3J, y Bianca Mendoza, 947. Gracias por su apoyo constante e incondicional. Nos emociona ver sus mensajes en cada video. Valoramos mucho el apoyo que nos muestran con cada like, cada comentario, cada suscriptor y cada experiencia compartida. Eso nos motiva a seguir creciendo y mejorando. Ya somos más de 18,000 miembros de esta increíble familia de tenebrosos. Hoy, Encuentros Tenebrosos está de fiesta y queremos festejarlo con ustedes. Este próximo 6 de septiembre celebramos nuestro primer aniversario en el canal y no podríamos estar más emocionados. Ha sido un año increíble viajando juntos entre historias, teorías y posibilidades infinitas. Gracias a cada uno de ustedes por formar parte de esta comunidad curiosa, apasionada y abierta a lo desconocido. Para festejar, tenemos preparadas algunas sorpresas para ustedes. No se lo pierdan. Y de corazón, gracias por hacer esto posible. El multiverso no sería lo mismo sin ustedes. Recuerden que si tienen una historia que compartir, nos la pueden enviar a la dirección de correo electrónico que aparece en la descripción del video, encuentrostenebrososinbox@gmail.com. También pueden encontrarnos en Facebook como Encuentros Tenebrosos y nuestro canal hermano, Experiencias Tenebrosas en YouTube. No olviden seguirnos y darle like a la página. El multiverso está lleno de secretos y apenas hemos comenzado a descubrirlos. Nos vemos en el siguiente universo.